preguntas, por favor. Y una vez que terminen, le toman foto y lo envían al correo de OneDrive. Si no pueden ahorita, lo envían más tarde, pero sí es importante que yo lo tenga. ¿De acuerdo? Entonces empiecen. Pregunta número 1, ¿por qué es importante el estudio de la química? Ahí van a poner por qué para ustedes es importante o por qué se les hace interesante o algo así, aunque no son químicos, saber el estudio de la química, ¿sí? Es una pregunta libre. Las demás sí son preguntas concisas de lo que es la materia de química. Que chicos, todos lo ven, ¿verdad? Sí, doctora. Ok, Sí, gracias. doctora. Doctora, no se ve la pantalla. Doctora, no puedo ver las preguntas. Daniela, ¿no puedes ver las preguntas? ¿No puedes ver la pantalla? Es que se ve el Microsoft. Ah, sí, es cierto, es que como que Perdón. comparto toda la pantalla, no te preocupes. Sí, gracias. Sí.
Doctora, ¿podría bajarle tantito, por favor, para que pueda ver las otras preguntas y tomarle captura rápido? Sí, de acuerdo. Gracias. Solo son 8, ¿verdad? No, son 10. Ah, ok, gracias. Ahí están las otras 2. Listo, muchas gracias. Igual para los demás yo puedo bajar hasta las 5. Sí, doctora. Doctora, ¿le podría bajar un poco, por favor? Sí, de acuerdo. Gracias.
Doctora, ¿se manda al correo de las tareas este examen diagnóstico? Sí, por favor. ¿También en Alma.ramor. ¿Perdón? ¿También en PDF? Sí, por favor. Ok, gracias. Sí, una foto como tal, puede ser la foto como tal de. Si en una foto se puede visualizar todo, entonces en una foto nada más. Ok, gracias. Sí.
¿Listo, chicos? ¿Ya lo terminaron? Ya Ya casi, casi, doctora. doctora. Ya casi, Ok. doctora. Muchas gracias. Doctora, disculpe, ¿ya le llegó mi correo? Es que creo que no se mandó. Al parecer solo me ha llegado el de Pedro Mateos. Los demás todavía no me llegan, chicos. Ya lo actualicé. Espero que ahorita, si ya lo enviaron, probablemente entonces ahorita se actualice. Doctora, estaba tratando de mandar el mío, pero no se enviaba. No sé si ya le haya llegado. Ya me llegó 2 veces. Citlali, ¿verdad? ¿Mande? Citlali. Sí. Ujú. Sí, ya llegó. Ok, gracias. Sí. El de Gabriela también ya me llegó.
Rapidísimo. Ok, déjame ver. Alan Rodríguez. A ver. Aún no me llega, pero yo creo que no tarda. Llegó el de Perla, Alan, ok, David Benítez, Jimena Galindo. Ujú, sí. ¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? Aún no, doctora. ¿No? Ok. Vamos a dar 5 minutos más, por favor.
Nivel de carga, 30%. Doctora, no me deja enviar a mí mi examen porque dice que no se puede encontrar al destinatario. Es alma.aguirre, mor, Ujú. M-O-R, @ uam.edu.mx. Sí. Ah, ok. ¿Sí? Doctora, ¿podría checar por favor si sí le llegó? Sí, nombre. Daniela Ramírez Jaimes. Daniela, ya me llegó. Gracias. Ok, chicos. Los que llegaron más tarde, pasa lista. Entonces voy a pasar nuevamente los que
no tienen asistencia para verificar que ya hayan llegado. Víctor Javier. Edgar Isaí. Jorge Roberto Iván. Sebastián Enrique. Estefanía Márquez. Carol Andrea. Axel Gabriel. Presente. Valentina Abigail. Presente. Brenda Lisette. Presente. Okay. ¿Quién más, chicos? Que se me haya pasado por ahí, ¿no? Ah, sí, está... No. Sebastián, Estefanía... No, ¿verdad? Ok. Ok, chicos. Bueno, para los que no estuvieron ayer, el correo que acabo de describir, alma.aguirre, mor@uam.edu.mx, es el correo que vamos a estar trabajando para, por ahora, enviar las tareas y calificar y además compartir el material. El lunes dejé una actividad sobre investigar el descubrimiento de lo que es el electrón, protón y neutrón, ¿sí? Son investigaciones básicas que, aunque es teoría, ¿no? El objetivo es que ustedes vean que siempre durante pues, su carrera, durante su vida profesional, aunque no sean químicos, aunque no sean biólogos, van a tener que investigar, ¿sí? Los que hicieron esas investigaciones no precisamente eran químicos, algunos de ellos eran físicos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, pues, una preparación durante la carrera para que ustedes, aunque no sean químicos, puedan investigar, puedan hacer una hipótesis y determinar conclusiones en base a una experimentación, ¿sí? Son ingenieros y eso es lo que van a hacer durante toda su vida profesional. En este caso, con estos descubrimientos, ellos pudieron saber cómo precisamente estas partículas fundamentales que componían el átomo tienen una carga, ¿sí? Una carga eléctrica. Entonces, en el caso del átomo, como vemos, o la materia, pues no es neutra, no tiene una carga eléctrica como sí, pero es porque pues estas cargas se neutralizan. Entonces vamos a encontrar el mismo número de cargas positivas que el mismo número de cargas negativas, ¿sale? Entonces vamos a empezar en donde nos habíamos quedado. No sé si tengan alguna duda, chicos, con respecto al material que les puse. Creo que les compartí, tienen compartido, que yo recuerde, déjenme ver. Tienen compartida la evaluación, cómo va a ser para aquellos que no entraron el día lunes. Tienen compartido la actividad 1, el material, por aquellos que no entraron y no supieron que se tenía que entregar. Tienen todavía hoy para poder entregarla, ¿sí? Y que sea calificada. Tienen el material de lo que vimos el día lunes. Hasta donde nos quedemos hoy, vamos a lo voy a actualizar. Entonces van a ver nuevamente el mismo archivo, pero va a estar actualizado, ¿sí? Y tienen un libro. No tiene el nombre del libro, es el de Química de Petrucci, Química General Petrucci, por eso son el QGP, y es la 10ª edición, ¿sí? De ese libro he obtenido la mayoría de los ejercicios para que ustedes los vayan viendo, puedan estudiar de ahí, ¿de acuerdo? Además de que voy a estar compartiendo material de clase para hacer las actividades, que ya no las voy a llamar tareas porque de repente como que se oye
como muy golpeado, entonces van a hacer actividades que tienen que hacer. Recuerden que habíamos comentado que vamos a hacer actividades síncronas y asíncronas, ¿sale? Las asíncronas, obviamente, como su nombre lo dice, van a ser fuera de lo que es la clase. Y comentábamos que tenemos la clase, la tenemos los lunes asignadas en el periodo 1-2, miércoles también periodo 1-2, y el viernes ya volví a ver mi correo y es el periodo 3-4, chicos, ¿sí? Se hace un ajuste porque como ahorita no estamos teniendo el laboratorio como tal, y esas 2 horas que nos quitaron son las 2 horas que a nosotros nos dan como el sindicato, nos aprueba el sindicato porque son solo 6 horas de clase generalmente. Se nos aprueban 2 más por el laboratorio, pero ahorita no estamos en presencial, no estamos dando laboratorio, entonces son 6 horas que tenemos para dar dentro de lo que es la semana, ¿sí? Entonces, sí el viernes, porque teníamos esa duda el día lunes, el viernes es 3-4, ¿de acuerdo? Si ya regresamos a presencial, yo creo que sí lo vamos a ajustar y van a ser desde el periodo 1 hasta el 4 para poder realizar las prácticas de laboratorio, que generalmente les comento que son de 4 horas, ¿sí? Entonces, hasta que no nos digan, pues yo creo que nos van a ajustar nuevamente el horario para las clases presenciales. Pero entonces también comentaba yo el lunes que los días viernes vamos a estar trabajando generalmente con estas actividades asíncronas, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo vayamos avanzando, si veo que vamos avanzando bien, pues los días viernes solo los vamos a utilizar para estas actividades asíncronas que tienen que ver con ejercicios para que ustedes refuercen el conocimiento adquirido y pues solo tendremos actividad remota el día lunes y miércoles, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctora. ¿No? Ok. Entonces ya lo estaremos comentando si los días viernes es necesario tener la clase. El periodo 3-4 es de 9 a 10:50, ¿de acuerdo? Pero ya entonces lo estaremos comentando si lo requerimos en ese momento. Lo que me interesa es que si recuerden que en esta parte remota, aunque yo considero que sí es cansado, ¿no? Sí es cansado tanto para ustedes como para el profesor. Necesitan esas actividades asíncronas para verificar su conocimiento. Entonces, tienen mi número de celular, si no ahorita pongo en la pantalla nuevamente el número para que lo tengan y cualquier duda por ahí, porque luego sí he visto que los mensajes del OneDrive no me llegan tan rápido, porque me mandaron un mensaje y no me llegó, hasta ahorita lo vi. Entonces es mejor en el WhatsApp y ya les contesto rápidamente. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok, entonces les voy a poner en la pantalla. Es los correos que vamos a estar manejando. Recuerden que para la tarea, para las actividades, es .edu. El alma.aguirre@guayam es de trabajo, ¿sí? Generalmente no califico tareas por ahí, porque luego se me olvida. Sí las veo que llegan, pero luego se me olvida que tengo ahí tareas, cuando ya estoy calificando todas en el .edu. Y ese es el número de celular. Entonces, bueno, pues vamos a seguir en donde nos habíamos quedado. Déjenme compartir. Empezamos con la descripción de la materia. Recuerden que les decía que hasta donde ustedes volteen a ver, todo lo que vean es materia, ¿no? Que puede ser solamente energía, un tipo de energía y que también tiene que ver con química, ¿sí?
La luz propiamente es una radiación que transporta energía y que esa energía va a depender de una longitud y una frecuencia, que más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Y entonces de ahí vienen los diferentes tipos de energía, infrarrojo, la luz natural que podemos observar, ¿sí? Las diferentes frecuencias que pueden tener de radio AM o FM también es un tipo de radiación que transporta energía y también tiene que ver con química. La propia electricidad también tiene que ver con química, ahorita lo vamos a ver. Entonces, las partículas fundamentales. Las partículas fundamentales habíamos dicho que dentro de estas observaciones al inicio de lo que es propiamente la investigación sobre la materia, se había visto que el átomo como tal tenía partículas fundamentales, la mayor masa reside en el núcleo, ¿sí? Y alrededor de ese núcleo está flotando en la nada los electrones, ¿sale? Entonces, como ustedes pudieron ver, dentro de esas investigaciones se observó cómo es que el neutrón no tiene carga, ¿sí? Es una carga neutra, pero es el más pesado dentro de las partículas fundamentales. En el caso del electrón tiene una carga negativa, de acuerdo a las observaciones que se realizaron, y el protón tiene una carga positiva, ¿sale? Entonces, por eso mencionábamos que en esta primer parte de las investigaciones de lo que es el modelo atómico actual, se enfocaron en la naturaleza eléctrica del átomo, porque visualizaron entonces que dentro de esas fundamentales tenían carga. El electrón una carga negativa, el protón una carga positiva, y que entonces podemos ver que en el núcleo reside lo que es el neutrón, que es de las partículas más pesadas, un poquito más pesado que las otras dos, ¿sí? Y también está el protón. Por eso entonces en el núcleo es la parte más pesada del átomo, ¿sí? Y alrededor están los electrones. ¿De acuerdo? Los electrones tienen una carga negativa y para que el átomo sea eléctricamente neutro o la materia que conforma esos átomos sea eléctricamente neutra, pues debemos de tener las mismas cargas positivas y negativas. Es decir, entonces si tenemos 2 y 3, 5 electrones, debemos de tener 5 protones en el núcleo que tienen esa carga positiva para que entonces tengamos un átomo neutro. ¿De acuerdo? Ok. Y nosotros ahora sabemos hasta dónde nos quedamos de los modelos atómicos. Vemos que hasta la descripción que hizo este señor Bohr, la carga positiva está en el núcleo, la carga negativa está alrededor del núcleo volando en la nada, ¿no? El señor Rutherford después dijo que había ciertos niveles, no hemos llegado a esa descripción, solamente recuerden, la carga mayor está en el núcleo, donde están los neutrones, los protones y alrededor están los electrones. Existe, les mencionaba yo esta, no sé si tuvieron oportunidad de ver la tabla periódica que ahora está presentando Google. Déjenme ver. Sí la pueden ver, ¿verdad? No, porque solo le di presentar una ventana. Ok, ¿la pueden ver, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta tabla periódica, ustedes pueden ver no solamente qué tipo de átomo es, si es un metal, un no metal o un metaloide, ¿no? Un metal de transición, un metal alcalino o alcalino térreo, ¿sí? O los gases nobles, ¿no? Los halógenos, que son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. También pueden ver cuántos electrones tiene alrededor entonces del núcleo cada uno de los átomos que tenemos o elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿no? Entonces, en el caso del nitrógeno, tiene 7 electrones, están alrededor y los pueden ver ustedes cómo están dentro de esos niveles que describe el señor Rutherford, ¿sí?
que más adelante los podemos ver. Y que la verdad es que sí está muy interesante esta parte de la tabla periódica. Bueno, nos regresamos aquí a la presentación. Entonces, en estas partículas fundamentales, recuerden que tienen una carga. El símbolo que vamos a estar trabajando para el electrón es una E minúscula con su carga negativa, para el protón una P minúscula con la carga positiva y para el neutrón una N minúscula con la carga 0, que indica que no tiene carga, ¿no? Que es una carga neutra. Si ustedes pueden ver la masa que es un poquito más pesada, es el neutrón, ¿no? Con respecto al protón, por ejemplo, y en el caso del electrón tiene una masa muy, muy pequeña. Por eso entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta la masa de un átomo, solo se toma en cuenta la masa del protón y el neutrón. En el caso del electrón, se desprecia lo que es su masa porque es muy, muy ligero, ¿sí? Entonces, como las masas de los átomos son muy, muy pequeñas, entonces lo que nosotros utilizamos es la unidad de masa atómica, que son los UMA, ¿sí? UMA. Una UMA es igual a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, de ahí se toman lo que son las unidades de masa atómica. Por eso en el caso del protón y el neutrón se consideran como 1, y en el caso del electrón pues sigue siendo pequeña, y por eso entonces cuando nosotros tomamos en cuenta la masa de todo un átomo, solo se toma en cuenta el protón y el neutrón, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a empezar a describir qué información nos dan en la tabla periódica. En la tabla periódica decíamos ayer que además de que nos den el símbolo y el nombre propiamente del elemento, nos dice además lo que es la masa atómica. Y recuerden que en esa masa solo se consideran los protones y neutrones, ¿sí? El número atómico también nos da información específica de lo que tiene entonces ese átomo, por ejemplo, el átomo de hierro, ¿sí? Ese número atómico va a ser igual al número de protones, que es la identidad de un elemento, ¿sí? Porque el número de electrones puede cambiar y también puede cambiar el número de neutrones, pero el número de protones nunca cambia, ¿sí? Entonces ese número de protones es igual al número atómico. Y teniendo ese número atómico, ustedes lo pueden buscar en la tabla periódica y pueden ver la identidad de ese elemento, solo con saber el número de protones. Entonces, en un átomo neutro, el número de protones debe de ser igual al número de electrones para un átomo neutro específico, ¿sí? Entonces, si el número atómico es igual al número de protones, nos está diciendo que para este átomo de hierro, con número atómico de 26, va a tener dentro del átomo de hierro 26 protones, ¿sí? Y como estamos hablando de que es un átomo neutro, no vemos alguna carga, entonces si tiene 26 protones, debe de tener 26 electrones. Las cargas positivas y negativas deben de ser iguales para que estemos hablando de un átomo neutro. La masa atómica nos da otra información. La masa atómica, recuerden que solo considera a las partículas más pesadas, que son los protones y los neutrones. Entonces, la masa atómica que estamos viendo en la tabla periódica debe ser igual al número de protones, que es 26, más el número de neutrones, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos la masa atómica porque la estamos viendo. Redondeada es 56, ¿no? Nuestra única incógnita, entonces, ahora va a ser el número de neutrones, porque nosotros sabemos el número de protones y la masa atómica que la simbolizamos con una mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos obtener el número de neutrones, ¿sí? Y también pueden ver no solo la información, no solo pueden ver la información de un átomo de esta forma, como la podemos ver en la tabla periódica. También la podemos simbolizar con lo que es el símbolo del núcleo, que así lo llamamos en química. Entonces pueden ver como superíndice del lado izquierdo una mayúscula que tiene que ver con la masa atómica,
que ustedes la pueden visualizar en la tabla periódica, ¿sí? El número atómico está como un subíndice del lado izquierdo, que recuerden que ese número atómico ahora lo simbolizamos con Z y es igual al número de protones. ¿De acuerdo? Y entonces así ustedes pueden obtener las partículas fundamentales para cualquier elemento que esté en la tabla periódica, con solo la masa y el número atómico, que es la información que nos da la tabla periódica. O al contrario, si ustedes saben el número de protones, recuerden que ese nunca va a cambiar, ¿sí? A menos que se esté degradando el núcleo, ¿no? Pero eso se los tienen que especificar también. Pero el número de protones, recuerden, es la identidad entonces de un elemento. El número de neutrones puede cambiar y se llaman isótopos. El número de electrones puede cambiar y se llaman iones. Pero en el caso del número de protones es la identidad de un elemento. ¿De acuerdo? Entonces es el símbolo del núclido. Recuerden que A nos va a dar la masa atómica y Z va a ser el número atómico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del magnesio, ¿sí? El símbolo del núclido nos dice entonces que tenemos como superíndice del lado izquierdo 24 y como subíndice 12. De acuerdo a lo que ya describimos entonces, el 24 es la masa atómica, que es una mayúscula, y el 12 es el número atómico del magnesio, que es Z. Y entonces podemos nosotros obtener los protones, los neutrones y electrones de ese símbolo nada más, con solo ver el símbolo del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, Z va a ser 12, que estamos hablando que es el número atómico. A es la masa atómica, que es 24. El número de protones, recuerden que nos los da entonces el número atómico, y va a ser entonces 12. Los electrones, recuerden que como estamos hablando de un núcleo, un elemento neutro, ¿sí? No nos está poniendo ninguna carga alrededor. Entonces el número de protones, que es la carga positiva, debe ser igual a los electrones, que es la carga negativa. Y por eso debe ser 12 también. Los neutrones los vamos a obtener con la resta, ¿sí? Entre la masa atómica. Recuerden que la masa atómica es igual a los protones más los neutrones. Sabemos ya los protones y yo sé la masa atómica, que es 24. Solo hago una simple resta, ¿sí? Voy a despejar entonces los neutrones, y los neutrones, 12 está sumando y pasa restando. Los neutrones entonces van a ser igual a 24 menos 12, y también es 12. No siempre les van a dar los mismos números, ¿no? Para este caso del magnesio, sí. ¿Alguna duda, chicos? La verdad es que está súper fácil, pero no sé por qué siempre se equivocan. Todo entendible. Ok, perfectísimo. Entonces necesito que ustedes hagan esto. Entonces van a sacar con esta tablita cuánto vale Z, cuánto vale A, cuántos protones tiene, neutrones y electrones para un átomo de fósforo, flúor, berilio y cloro. ¿Sale? Porque no hay mejor forma de que ustedes sepan si lo han entendido que ustedes lo hagan. ¿De acuerdo? Entonces van a tomar, recuerden, las masas atómicas para ahora van a ser redondeadas, ¿sale? Porque si no, entonces vamos a tener 3.1 protones o 3.5 y no. Los protones son números redondeados. Para cuando ustedes obtengan protones, neutrones y electrones, la masa la deben de tomar redondeada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso del magnesio, no es precisamente 24, ¿sale? La redondeamos al número más cercano, 24, para poder obtener números enteros, que es lo mismo que van a hacer para estos 4 átomos, ¿de acuerdo? Entonces, tienen 10 minutos, yo creo que con eso es suficiente para que hagan pues una simple resta para esos 4 átomos, ¿vale? ¿Se lo vamos a enviar o solamente lo recibimos?
No, sí me lo van a enviar, chicos, por favor. Es trabajo de clase. ¿Sí? ¿Esta sería la actividad 3, profe? No, las actividades son tareas, pues, ¿no? Entonces esto es nada más es trabajo de Es clase. trabajo de clase, Ah, ok. exacto. ¿Sí?
Doctora, ya se lo envié. Ok, déjame checarlo. Sí, gracias. Sí, ya lo recibí. Gracias. En foto, ¿verdad, profa? Sí, está bien la foto. Si te cabe en una sola hoja, está bien, para que no me mandes muchos. ¿Listo, chicos? Un minuto más nada más. Doctora, yo ya lo terminé, pero lo estoy convirtiendo a PDF. Ok. No, trabajo de clase. Y ya yo los... Más trabajo de... Ujú. Sí, trabajo de clase. Y yo los voy a ir registrando como trabajo de clase y pongo la fecha. Entonces les sugiero que pongan fecha a los trabajos de clase que vayamos haciendo, por si se me pasa por ahí que no lo registre por cualquier cosa, porque se me ha pasado. Ustedes tengan la evidencia de que sí lo realizaron en ese día, porque no pongo específicamente de qué es el trabajo de clase, solo pongo trabajo de clase y pongo el día, la fecha. Entonces sí les sugiero a ustedes también que lleven por lo menos la fecha para los trabajos de clase, ¿sale? Cualquier duda pues ya lo podemos aclarar y lo puedo agregar a su calificación. Nuestro Profa, trabajo ¿puedes también ver si tenía ya le llegó? la simbología. Perdón, no escuché. Voy a checar si ya me llegó. ¿Y quién más me había hablado? Yo, profe. Dime. El trabajo de clase también tenía que tener la simbología que nos colocó.
No, por ahorita nada más mencionaba cuánto vale Z, A, protones, neutrones y electrones, ¿no? El símbolo del núcleo no. Nada más era eso. Okay. Pedro Mateos, ya llegó el trabajo. Yo, José David. José David. Sí, también. Ya Bueno. lo tengo aquí. Sí. Gracias, profe. El mío, profe, ya le llegó. Todavía no llega. Doctora, ya le llegó el mío. Soy María del Carmen López Sánchez. Ya. Perla, José David, Rodrigo, Gerardo, Samuel, Citlali, Pedro Mateos, Lisette Cruz, acaba de llegar. Daniela, Cari, Citlali Ortega, Gabriela, Jimena. No, David, todavía no me ha llegado. Ahorita espero que llegue. ¿El mío, doctora? Jefferson Jared. Sí. Bien, acaba de llegar. Julio. Valentina. Profesora, me dijo que no se pudo enviar bien desde el examen diagnóstico. No sé si los puede enviar los dos. Emir, sí, puedes enviarlos. Si es que de repente ese punto edu se pone medio fresa, pero sí tienen que anotar así completo porque si no entonces no llega. Valentina, Heréndira, ya llegó. Jimena, Alan Rodríguez, Alan Chirinos, Leonardo Hernández, Overlux. ¿Quién es Overlux? Porque no llega el nombre completo. Es el mío, profe. ¿Nombre? Julio Ángel. Perdón, es que lo había enviado en otro correo. Este es el que uso para lo de la universidad. Ah, ok. Nada más, entonces hay que poner el nombre porque no dice en ningún lado. O sea, yo nada más puedo ver de aquí dice Overlux, pero no tiene el nombre completo. ¿Sale? Ulises Uribe, Elaine, Elaine, así es. Vuélveme a repetir cómo se nombra. Sí, profe. ¿Sí? Elaine. Ok. Moshe, ya llegó tu trabajo también. Erika Aguilar, Ulises Uribe. ¿Sale? Ok. Entonces, después los voy a ir revisando y calificando, chicos. Les va a llegar entonces su calificación. Y espero que no se les haya hecho muy difícil. La verdad es que está fácil esta parte, ¿no? De repente se pone medio aburrida, pero es importante verla, ¿no? Para que ustedes vean entonces y puedan verificar que cuando hablamos de un átomo neutro, chicos, entonces quiere decir que los protones deben ser siempre igual a los electrones, ¿sale? Y en muchas de las interacciones
que tienen un elemento con otro, los electrones son muy importantes, ¿no? Algunas propiedades, por ejemplo, lo que es la electricidad tiene que ver con el flujo de electrones. La electricidad se genera a partir del movimiento de cargas, ¿no? Por eso entonces siempre lo que llamamos el efecto que puede tener en nosotros cuando tocamos algo que tiene una carga eléctrica, ¿no? Entonces esta electricidad no es más que el movimiento de cargas. Y decíamos que todo lo que nosotros podamos ver es materia, que está constituida por átomos. Y entonces esas cargas que se mueven para generar electricidad no son más que los electrones, ¿sale? Entonces esas cargas eléctricas o esa electricidad no es más que el flujo de electrones. Y muchos de los elementos, la mayoría que podemos ver en la tabla periódica, si recuerdan lo que es la clasificación entre metales y no metales, la mayoría son metales, ¿no? Metales de transición, metales alcalinotérreos, metales alcalinos. Y una de las propiedades de los metales es la conductividad, ¿no? Y entonces, en esta conductividad tiene que ver precisamente con el movimiento de esas cargas eléctricas, con el movimiento específicamente entonces de esos electrones, ¿sale? Y esa propiedad de ser conductores o no conductores se le llama pues conductividad. Y algunos van a ser más conductores que otros, ¿no? Están los superconductores, ¿no? Incluso, y pues los materiales aislantes que tienen que ver con los no metales, ¿no? ¿Por qué entonces algunos de estos sí son más conductores que otros? En el caso de los materiales conductores, la estructura atómica va a favorecer entonces a este movimiento de electrones, ¿sale? En su interior. Por eso van a ser buenos conductores. El flujo de electrones, o van a permitir el flujo de electrones más continuo que en el caso de los no metales. Los no metales, entonces, lo que tienen es que los electrones están como más ligados al átomo, no generan ese movimiento de las cargas de los electrones y por eso entonces no conducen la electricidad. Lo que hacen entonces es ser lo que llamamos materiales aislantes, ¿no? Por ejemplo, la madera, que son compuestos que tienen elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, que todos ellos son no metales, ¿no? Y que entonces en la estructura del átomo tienen los electrones como que muy ligados a ese átomo y no permiten el flujo entonces de electrones. En el caso de los no metales, en el caso específico de los no metales, perdón, de los metales de transición, los electrones permiten ese flujo y ese movimiento de electrones también tiene que ver con esta propiedad de maleabilidad, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, el metal que es el oro es muy maleable, el cobre también es muy maleable, pero es por ese arreglo que tienen en el interior de los electrones, ¿sale? Pueden tener un rearreglo, se pueden mover, no son quebradizos, como en el caso del carbono, que están muy ligados los electrones al átomo y entonces son muy rígidos, ¿no? El carbono, por ejemplo, en forma de grafito, es quebradizo, en forma de diamante, aunque es muy duro, pero también es quebradizo, ¿no? Sus electrones están como muy ligados al átomo. Entonces recuerden, electricidad tiene que ver con el movimiento de cargas y no es más que el paso del flujo de electrones de un átomo a otro en el elemento. ¿De acuerdo, chicos? Okay. Pues vamos a seguir con esta parte. Ya nos queda poco tiempo. Bueno, entonces decíamos que para un átomo neutro las cargas deben de ser igual, positivas y negativas. Podemos nosotros a partir de la masa y el número atómico obtener entonces lo que son los protones, neutrones y electrones, o a partir de los protones, que solamente nos dieran los protones, yo voy a poder determinar la identidad entonces de ese elemento. Recuerden que los protones nunca cambian en un elemento, a menos que se esté dando el núcleo.
pero no cambia entonces el número de protones. Puede cambiar el número de neutrones y el número de electrones, pero protones no, que son la identidad que le dan a un elemento, ¿sale? Entonces decía, los electrones y neutrones pueden modificarse y a lo largo de la vida promedio de un elemento, a menos que se esté degradando, el número de electrones siempre va a ser el mismo y es lo que le da la identidad entonces a ese átomo. Cuando se cambian el número de electrones, o sea que podemos tener más o menos electrones en un mismo átomo, por ejemplo en el átomo de flúor, podemos tener menos, no es cierto, el caso del flúor, no, el cloro, por ejemplo, podemos tener un electrón de más, ¿sí? Y lo vamos a nombrar como ion. Las cargas obviamente se van a desbalancear, porque entonces ya no vamos a tener el mismo número de protones con cargas positivas que el número de electrones con cargas negativas. Y a esos los llamamos iones. Los neutrones pueden ser más o menos en un átomo, ¿sí? Y se les llama isótopos. Y pues van a ser del mismo elemento en el caso de los isótopos, pero van a tener diferentes. Recuerden que la masa atómica nos da o es la suma de los protones más los neutrones, ¿sí? Si los neutrones se modifican, la masa va a ser diferente, pero van a seguir siendo átomos del mismo elemento. Estos isótopos pueden ser naturales o artificiales, ¿sí? Como su nombre lo dice, naturales, porque siempre van a existir de otros átomos naturalmente. Artificiales pueden ser inducidos, les pueden poner neutrones de más o de menos. Los artificiales generalmente lo que hacen es fabricarlos en laboratorios, ¿sí? Con bombardeo de partículas subatómicas, obviamente los neutrones, ¿sí? Y entonces lo que hacen es tener una vida corta y se utiliza entonces esa vida corta o esa inestabilidad para producir entonces cierta energía. Recuerden que cuando entonces un núcleo se está degradando o un átomo se está degradando, va a emitir mucha energía. Entonces, esa energía es la que se utiliza en ciertas fábricas para la electricidad, ¿no? La energía que se utiliza. Naturales tienen diferentes aplicaciones, la mayoría tiene que ver con aplicaciones médicas. Por ejemplo, el yodo radioactivo se aplica para medicina. ¿Qué más? Bueno, en el caso del carbono radioactivo, bueno, no radioactivo, como tal, el isótopo de carbono se utiliza para datar los fósiles, el carbono 14. El carbono 13 se utiliza en investigación para determinar el metabolismo de algo, de algún compuesto. Entonces, generalmente se aplica a metabolismo de plantas. Lo que hacen es poner dentro de lo que ocupa la planta para crecer, que le llaman sustrato. Dentro del sustrato le colocan el carbono 13 para determinar entonces hacia qué lado de la planta va a metabolizar ese sustrato específico. Si va a quedar precisamente en la hoja o en el tallo, o va a haber rastros en cada una de las partes de ese carbono 13. Y entonces ellos ya lo rastrean por medio de radioactividad. Aquí en México no está permitido hacer investigación con isótopos radioactivos, ¿no? O con cualquier otra radioactividad. No está legislado. En Estados Unidos sí, pero por eso también hay muchos robos de compuestos radioactivos o de elementos radioactivos. Bueno, eso es un comercial. Entonces, los isótopos, les decía yo, entonces van a tener diferentes neutrones. Y los neutrones, recuerden que tienen que ver con la masa directamente. Por eso entonces van a ser átomos del mismo elemento, pero con masa diferente. En el caso del hidrógeno, es el único que tienen nombre sus isótopos, ¿no? El que conocemos y está en la tabla periódica es el hidrógeno, que no tiene neutrones, tiene un protón y un electrón moviéndose alrededor del núcleo. En el caso del deuterio, tiene un neutrón, un protón y tiene un electrón, ¿sí? Por eso entonces la masa
es 2. Recuerden que sumamos los neutrones y los protones. El tritio entonces va a tener 2 neutrones y un protón. Su masa va a ser de 3. El número atómico, si ustedes ven, no cambia. El número atómico, que es el subíndice que tenemos en el símbolo del núcleo, este sigue siendo 1, ¿sí? Entonces sigue siendo hidrógeno, como ven, pero van a ser estos dos isótopos del hidrógeno con masa diferente. Es el único que tiene nombre sus isótopos. Los demás solo se nombran como isótopos y haciendo alusión a la masa, ¿no? En el caso del litio, por ejemplo, el símbolo del núcleo nos está indicando que tiene un número atómico de 3. Si no sabemos precisamente si no nos dan el símbolo, nosotros sabemos que aquí en el símbolo del núcleo, el 3 nos da el número atómico. Y el número atómico entonces nos va a dar el número de protones y nos da la identidad entonces del elemento. Sigue siendo litio, pero tiene diferente masa, ¿sí? El litio 6, este quiere decir que tiene un neutrón de más, por eso pesa 7, y tiene 2 neutrones de más, este litio, pero sigue siendo litio, nada más es el isótopo. ¿Cómo lo pueden ver? También así, y también lo pueden ver como litio 7, y así se nombra, o litio 8. Así también lo pueden simbolizar para los isótopos, ¿vale? Y podemos obtener igual protones, neutrones y electrones de cada uno de esos símbolos del núcleo para los isótopos de litio. En el caso del litio 6, y así lo van a leer, ¿sí? Porque les comento que el único que tiene nombre de sus isótopos es el hidrógeno, los demás así los leemos. El isótopo litio 6 tiene entonces, si tiene un número atómico de 3, va a tener 3 protones, y como no vemos alguna carga alrededor de estos, los 3 van a ser átomos neutros. Deben de tener el mismo número de electrones. Los neutrones entonces van a ser diferentes y van a ser 3. Recuerden que los neutrones los vamos a obtener de la masa, que es A, menos los protones, que es Z, ¿sí? Entonces, para el primero tiene una masa de 6 y los protones o el número atómico es 3. Entonces, es 6 menos 3 es 3. El litio 7 igual tiene 3 protones, 3 electrones y los neutrones van a ser 4, ¿sí? Va a ser entonces la masa de 7 menos el número atómico, que es 3, y va a ser 4. Para el litio 8 igual 3 protones, 3 electrones y tiene 8 de masa menos 3 protones. Y entonces va a tener 5 neutrones, ¿sí? Entonces son átomos de ese mismo elemento que es el litio, pero tienen masa diferente, ¿sí? Y se les dice que son más pesados porque en realidad sí lo son. Si tienen un número diferente de neutrones y tienen más neutrones, entonces van a ser más pesados. Los neutrones son los que tienen una mayor carga en esas 3 partículas que conforman el átomo de neutrones, electrones y protones. ¿Alguna duda, chicos? Sí, doctora. Dime. El litio sí, porque en la tabla periódica también. Se entrecortó, te escuché entrecortada. ¿Me puedes repetir nuevamente? Sí, un segundo, por favor. Sí. Ya, perdón, ¿ya me escucha bien? Sí, ya te escucho bien. Ah, sí. Preguntaba que si el litio 7 es un isótopo, porque en la tabla periódica la masa atómica del litio es... La masa atómica del litio es 6.94. Sí, tienen esa masa atómica. Ok, esa masa atómica que tenemos en la tabla periódica es el promedio de los isótopos, de hecho, ¿sale? Es un promedio ponderado y lo que hacen es tomar en cuenta esa masa de los isótopos, que en el caso del litio tiene 3, ¿no?
el litio 6, litio 7 y litio 8, toman en cuenta, hacen un promedio de estas masas, pero además se toma en cuenta el porcentaje de, ¿cómo se le llama? Ya se me olvidó. El porcentaje que se encuentra en realidad, por ejemplo, el litio 8 creo que tiene un menor porcentaje que está presente en, como tal en la Tierra. Son isótopos naturales de litio, ¿sale? Pero entonces esa masa atómica que nosotros tenemos en la tabla periódica se le llama masa atómica ponderada, porque es un promedio de los isótopos que se encuentran de los elementos. Por eso no es precisamente una masa redondeada, es una masa promedio. ¿Sale? Ah, ok. Entonces, isótopos. Un isótopo. Ajá, entonces cada isótopo se toma en cuenta, ¿sí? Para poder obtener la masa atómica que vemos en la tabla periódica. Ok, gracias. Sí, y cada uno de los elementos puede tener solo un isótopo, pueden tener 5, creo que en el caso del magnesio tiene 5 isótopos, y esos 5 isótopos se toman en cuenta para poder determinar la masa atómica promedio que tenemos en la tabla periódica, ¿sale? Pero bueno, ya por ahí le dejamos porque va a llegar su siguiente profesor y ya no les di tiempo para descansar. Bueno, pues entonces nos vemos mañana, chicos. Los que no han enviado la actividad de clase o el trabajo de clase, envíenlo. Y la actividad 1, aquellos que igual no tuvieron oportunidad de enviarla, tienen todavía hoy para enviarla. ¿Sí? Y tienen los datos ahí en el OneDrive. Nos vemos entonces, chicos, el día lunes. ¿De acuerdo? El día lunes. Sí, profe, hasta luego. Nos vemos entonces, chicos. Bye. Muchas gracias.